mercado cerrado, si es algo que os ha sorprendido su salida. No viste Benja esta mañana. No sé más detalles de salida o no, pero ahora no sé si va a salir o no. No tengo muchas informaciones para su salida o no sé. En caso de que, como parece, no vaya a seguir con vosotros, es una baja importante, ¿cómo lo ves? Pienso que es una plantilla de calidad, con jugadores de calidad, y si un jugador se va, es difícil por nosotros, porque pienso que cada jugador es importante por el equipo, pero vale, si se va, pienso que tenemos también jugadores que tienen mucha calidad y vamos a seguir, porque el fútbol es así. Los jugadores cambian y es aquí y vamos a seguir. Partido importante en este fin de semana contra un rival directo, que además si se le gana se le puede conseguir el golaveraje. Partido de más de 3 puntos. Sí, más de 3 puntos, es un partido muy importante, pero pienso que cada partido es importante. Si por ejemplo ganamos este sábado, vamos a seguir, porque hay otros partidos también más importantes. Cada partido hasta el fin de la temporada son importantes. Ahora tenemos un partido muy importante y pienso que el mejor para nosotros es de pensar cada partido, no en un tiempo largo. Pienso que cada partido es importante, cada partido es un objetivo de tener 3 puntos. Es importante de tener este punto de vista por nosotros, porque la temporada es muy larga y cada partido es importante. Y para mí, cuando lunes viene, pienso a sábado, que es muy importante. Karim, ¿cómo se explica a un jugador profesional que un árbitro y un juez de línea ninguno vea 2 penaltis tan claros? Bueno, el penalti tan claro a Nino y el fuera de juego de José Lu, que era clarísimo. ¿Cómo no puede ver eso ni el árbitro ni el juez de línea? ¿Qué te parece? A mí es difícil, porque pienso que hacemos un buen partido, pero hay cosas que en el fútbol que no podemos controlar. Es, por ejemplo, una falta o no, es cosas que no podemos controlar. Nosotros, el trabajo de nosotros es de seguir y de intentar de hacer los mejor para ganar partido. Después es el fútbol, podemos jugar muy bien y no ganar el partido. Podemos también jugar mal y ganar un partido. Es cosas del fútbol. Pero pienso que en tiempo largo, si el camino que hacemos las últimas semanas es mejor para ganar más partido. Es el camino. Después, cosas árbitro, sí, es cosas del fútbol. Pero nosotros, objetivo es solo de jugar bien, de intentar de jugar muy bien para ganar los más de partidos posibles. ¿Os dolió mucho no sumar ni un punto? Sí, no, porque pienso que en primera parte tenemos situaciones claras con posibles penaltis y con otras cosas, pero ahora pienso que el mejor es de pensar a sábado, porque si pensamos en los partidos que hacemos antes, no es bueno para el equipo. Karim, el partido del sábado, dices que bueno, es un partido importante, pero da la sensación de que es el partido más importante que hasta el momento va a jugar el Elche, porque estáis a 5 puntos del Extremadura, que es el que marca el descenso. Sí. No, ganarles es irse a 8, que son 9 con el golaveras, pero perder es quedarte a 2, y ellos tienen los 3 puntos del Reus, que sumarán cuando les toque jugar. O sea, que es un partido de esos que pueden marcar un antes y un después en una temporada. No sé si lo ves así. Sí, es seguro que es un partido con rivales que están cerca de nosotros, pero
pienso, por ejemplo, si ganamos sábado y que la semana que sigue no ganamos y que Extremadura gana, el problema es el mismo. Pienso que el mejor es de pensar este partido, intentar de ganar, porque es muy importante de ganar este partido, pero después intentar de seguir y de ganar otros partidos, porque la temporada es muy larga, ahora tenemos muchos partidos. Es verdad que es muy importante este partido porque es un rival directo, pero el mejor es de intentar de ganar cada partido, por el mejor para mí, porque la temporada también es muy larga. La posición en la que te está colocando el entrenador en el campo es para ti tu preferida en el terreno de juego. ¿Qué más te gusta? Sí, yo que digo antes puede jugar muchas posiciones y no tengo una preferencia. Pienso que donde el míster quiere que jugar y quiere y piensa que puede ayudar al equipo, yo intento de lo hacer. Si te preguntaba antes por la selección, hay varios compañeros que están como tú, ¿no? con esa idea de estar en la selección, por lo que veíamos antes con Francis o el caso de Yacine también. ¿Tú tienes la mirada puesta algún día en poder debutar con Argelia? ¿Es algo que crees que puedes conseguir? Sí, ahora pienso que es un poco difícil porque es una plantilla de un gran nivel en Argelia y tiene jugadores que juegan en nivel Champions League, un grande nivel. Ahora pienso que el mejor para mí es de pensar a Elche, a ayudar al equipo, al club, porque pienso que la permanencia es el objetivo primero para mí. Otras cosas es otras cosas para mí, porque el objetivo es de jugar muchos partidos, de jugar bien muchos partidos y de ayudar al club Elche. Y después vamos a ver. Si juega bien en Elche, vamos a ver, pero ahora el objetivo primero es de jugar bien en Elche y de ayudar al equipo. Sí. Karim, me gustaría preguntarte cómo está el chaval Alfred Planas. Debutó el otro día, sí. Tuvo la desgracia de ese penalti que cometió. ¿Cómo está? ¿Le estáis animando? ¿Cómo está el chico? Pienso que está bien porque es una cosa que todos los jugadores pueden hacer. Puede ser yo, es la vida de un futbolista, porque el fútbol tenemos momentos muy buenos y tenemos momentos un poco difíciles, pero no, pienso que está bien porque su entrada está buena. Después los errores, todos los compañeros hacen errores y nosotros vamos a seguir y somos con él y no pasa nada, está bien. Desde que llegaste a algunos partidos, has visto la plantilla, los 8 refuerzos que habéis llegado, ¿te da la sensación de que hay plantilla para no sufrir hasta las últimas jornadas o va a tener que el equipo sufrir para conseguir la permanencia hasta el final? Pienso que tenemos un buen equipo, un plantilla bueno, porque pienso que, por ejemplo, que he visto de los partidos de antes, no hay un equipo que viene y que es mejor, mucho mejor que nosotros. Pienso que vamos a mejorando a tener más eficacia ofensivamente y defensivamente, es importante para ser mejor, pero objetivo es la permanencia. Después, si vamos a sufrir hasta el último partido, estamos preparados a sufrir hasta el último partido porque el objetivo es la permanencia. Si pensamos que vamos a no sufrir, no es una buena imagen, pienso, porque el objetivo es la permanencia. Sí, y es posible que vamos a sufrir, pero vale, vamos a sufrir, pero el mejor es
de tener el objetivo.